¿Ya está? Ya, doctora, gracias. Ok. Entonces, cuando llega la paciente, su presión arterial es de 180/80. Esta paciente pesa 80 y mide unos 56 y en la auscultación se encuentran ruidos cardíacos rítmicos con soplo sistólico aórtico, 3 de 6, espiante, no hay edemas, no hay ingurgitación yugular. Entonces, primera parte del caso, ¿cuántos factores de riesgo tiene esta paciente? Es mujer, Es la mujer, edad, edad, hipertensión. ¿El ser mujer es un factor de riesgo? No, No, solo cuando es No. mayor. la edad Sí. es una El ser mujer de 65 70 años es un factor de riesgo, ¿sale? Por la edad. Entonces, el hecho de que es la mujer de 70 años es un factor. ¿Qué otra cosa? hipertensa. La hipertensión es otro Su factor. peso, bueno, el índice de masa La corporal. obesidad. Por el peso. Tiene un Obesidad. índice de masa corporal de 33, está en obesidad. ¿Y qué otra cosa? Doctora, una Lo pregunta. del- ¿Eso de que no está pegado a su tratamiento lo se considera como factor o no? No, Ajá, yo también iba a Solo decir. eso. no es un factor de riesgo. No es un factor de riesgo. Entonces, nada más tenemos 3 factores de riesgo. ¿Sí? Si la cifra es de 180/80, ¿qué grado de hipertensión tiene? 3. Un grado 3. 3. ¿Y qué riesgo cardiovascular tiene? Según Muy la alto. sociología. Riesgo alto, ¿Por qué, Robertoni? porque tiene más de 3 factores de riesgo. No, pero si quedamos que son 3. Ah, perdón. Tiene 3 factores de riesgo, pero en la tabla, cuando lo llevamos a la tabla, sí, 180/80 es la cifra de presión arterial y serían otros 2 factores de riesgo. Son 2 factores de riesgo con cifra arterial de 180/80, que es una hipertensión grado 3. ¿Sale? Pero es presión y 2 factores más, que es la edad y que es la obesidad, ¿no? Entonces, ¿en cuánto, qué riesgo cardiovascular tienen estos pacientes? Riesgo Alto. Delgado. Riesgo alto. Alto, por el grado de hipertensión. Estamos en un grado 3 de hipertensión. Por solo el grado 3, cuantos factores de riesgo tenga, es un riesgo alto, pero no muy alto, alto, ¿sí? Y bueno, entonces con estos datos que ustedes tienen de la clínica, ¿qué creen que le esté pasando a esta paciente? Por el soplo puede ser insuficiencia. ¿Insuficiencia de qué? Insuficiencia aórtica. Aparte tiene una hipertensión sistólica aislada, porque la cifra sistólica es la elevada. Esta paciente viene por cefalea y disnea. ¿Cuáles son las condiciones? Tiene hipertensión de 15 años de evolución sin control. ¿A dónde me va a llevar eso? ¿Qué debo estar pensando que está pasando con esa hipertensión? Que ya está generando cambios en ciertos órganos, por ejemplo, cambios en los ventrículos. Que está generando remodelación cardíaca. Vamos en especial a hablar del corazón. Entonces, esta paciente hipertensa con 15 años de evolución muy probablemente ya tiene un remodelado cardíaco. Y empezamos por la hipertrofia y seguimos con la dilatación. No lo sé en qué grado de remodelado esté, pero debe estar haciendo algo de remodelado. Y ese remodelado me va a llevar a la insuficiencia cardíaca. Por eso les di insuficiencia de qué. El remodelado cardíaco, porque ella viene por disnea y cefalea. Cefalea lo puedo entender porque tiene cifras de 180/80. Pero ¿y la disnea por qué? La disnea es un punto cardinal para la insuficiencia cardíaca y esta persona tiene 15 años de hipertensa y muy probablemente remodelado cardíaco. Es posible que ese remodelado cardíaco ya la esté llevando a insuficiencia cardíaca. Es muy posible. Ahora, me decían que tiene un soplo sistólico aórtico y que esto es de insuficiencia. Estoy en desacuerdo. ¿Cómo está la válvula aórtica durante la sístole? ¿Abierta o cerrada? Abierta, la aórtica abierta. Abierta. Entonces, si sopla, Estenosis. es estenosis, no se abre correctamente esa válvula.
Un soplo sistólico, tanto aórtico o pulmonar, es de estenosis. Y un soplo sistólico en los aurículos ventriculares, mitral y tricúspide, es de insuficiencia. ¿Sí? Porque ayer lo vimos en el otro caso, en la insuficiencia, en la sístole, la tricúspide y la mitral deben estar cerradas. Y si se genera un soplo es porque no están cerrando bien y eso se llama insuficiencia. Entonces, en este caso, que la paciente tiene un soplo sistólico aórtico, me está hablando de estenosis aórtica. Y tiene una intensidad 3 de 4, perdón, 3 de 4. ¿Qué significa 3 de 4? Que se siente el frémito. Que es fuerte y audible para cualquiera. Ese es el grado 2, ¿no? El 1 es audible al experto, el grado 2 es fácilmente audible, porque estamos en una escala de 4, ¿sale? Estamos en una escala de 4. Hay escala de 4 y hay escala de 6. En este caso, que es de 4, es la más corta, o sea, es muy fácil. El 1 es audible por el experto, el 2 es fácilmente audible por cualquiera, el 3 es audible y es palpable, tiene frémito. Y el 4, pues es audible a una distancia, ¿vale? Sin poner el estetoscopio escuchamos el soplo. En este caso tiene un 3 de 4, que significa que es audible y palpable. Entonces no es un soplo cualquiera y es piante. El que te digan que es piante significa que es un flujo muy alto y es de estenosis la mayor de las veces, ¿sí? Entonces, tengo otra condición, porque díganme ustedes si el soplo está asociado a la hipertensión. Pues sí, ¿no? Podría causar un daño a la válvula. ¿Por qué? No, yo creo que el soplo estaría asociado en todo caso en insuficiencia cardíaca, no tanto a hipertensión. Estenosis aórtica, híjoles, les voy a regresar a ese tema. No solo es por el Estenosis Es por la aórtica, edad, ¿no? las valvulopatías son de dos tipos, por edad, degenerativas, o por cardiopatía reumática, y estamos hablando de una estenosis aórtica, y la más frecuente es por degeneración, por calcificación. Si el paciente tuviera insuficiencia cardíaca con un ventrículo izquierdo dilatado, lo que se dilata es la mitral, no la aórtica. Entonces tendría un soplo de insuficiencia mitral, lo vimos en el caso anterior, por dilatación del anillo. La hipertensión no tiene nada que ver con las válvulas, nada. Hay un remodelado cardíaco de hipertrofia o dilatación a nivel ventricular, pero nada tienen que ver las válvulas. Entonces, un paciente que tiene un soplo sistólico a los 70 años es degenerativo, es por calcificación, es porque sus valvas ya se ensarraron y ya no abren adecuadamente, ¿sí? Entonces, es otra condición agregada a la hipertensión. Entonces, si yo estoy sospechando que esta persona tiene cardiopatía hipertensiva y además tiene una estenosis aórtica, ¿cómo creen que está ese ventrículo izquierdo? Estamos hablando del ventrículo izquierdo. ¿Cómo creen que esté? Hipertrófico. Hipertrófico. ¿Cómo puede estar la aurícula? Dilatada. Dilatada. ¿Cómo estará la presión pulmonar? Aumentada también. Aumentado. Pues es todo retrógrada. Todo va siendo en forma retrógrada, ¿sí? Entonces, díganme ustedes, ay Dios, ¿qué le ven a este electro? ¿Qué tiene ese electro? Tiene QS en DV1, V2, V3, V4. No, en V4 no. En V4 no porque hay una elevación pequeñita, creo. Pero, ¿qué estamos buscando? ¿Cardiopatía isquémica? ¿Cuál es la clínica de la paciente? ¿Qué me dijeron que esperan ver en el ventrículo izquierdo?
Estaríamos hipertrofia. buscando Hipertrofia. o dilatación auricular. Los estudios deben correlacionar con la clínica. Esta paciente no viene por angina, esta paciente no dice que tiene un infarto. Es más, solo tiene 3 factores de riesgo cardiovascular. Aunque su riesgo cardiovascular es alto por las cifras de presión arterial, no estamos pensando en cardiopatía isquémica, estamos pensando en que tiene una remodelación cardíaca y estamos buscando crecimiento y dilatación auricular y ventricular, ¿sale? Entonces vamos a dirigirnos a eso. Obviamente es un ritmo sinusal, su frecuencia cardíaca es normal, la onda P no está crecida, no tengo datos de P mitral, el intervalo PR es normal, el QRS está en una medición tope, son más o menos 2,5 milímetros. El QT es normal, tiene 9 o 10 milímetros. Y mi eje de QRS está desviado a la izquierda, más o menos a menos 45 grados. No tengo isodifásica, pero la transición está entre B5 y B6. ¿Qué cosas me llaman la atención? Me llama la atención que tengo un eje desviado a la izquierda y entonces tendría que buscar 3 causas. Tengo bloqueo de rama, no, porque el QRS no está ancho. Tengo crecimiento ventricular izquierdo, pues me parece que Sí. tengo S's profundas en Y B2 y R's altas en B6. Tengo más o menos 10, 20, 30 milímetros de S y tengo aproximadamente 15 milímetros o 16 milímetros de R. Tengo un índice de Sokolov de 46. Tengo crecimiento ventricular izquierdo. Y además tengo test negativas en D1 a BL y B6. Esto me debe hacer pensar en ¿qué? 2 cosas. En sobrecarga de volumen. En sobrecarga sistólica del BI o en isquemia. ¿Ustedes qué piensan que tenga? ¿Sobrecarga o isquemia? Sobrecarga. Sobrecarga porque estoy viendo crecimiento ventricular izquierdo, ¿sí? Y porque las ramas son asimétricas, es un descenso lento con un ascenso rápido, ¿sí? Es un descenso lento con un ascenso rápido. Entonces, estos cambios más bien parecen de sobrecarga. Entonces, estoy encontrando más o menos lo que yo pensaba que podía encontrar. Ahora, me dicen, tiene un QS en B1, B2, B3. Sí, pero no me parece que el caso clínico sea para una cardiopatía isquémica que diga que tuvo un infarto. De cualquier manera, es algo que puedo tener en mente, una pobre progresión del primer vector desde B1 hasta B5, lo puedo comentar, una pobre progresión del primer vector de B1 a B5, una sospecha de una necrosis anteroseptal, aunque no tengo test negativas, ¿no? Si fuera una necrosis quizás estaría buscando test negativas, pero bueno, es una posibilidad. Al igual, por ejemplo, en D2, D3 ABF, si ustedes me dicen es que tiene un QS en D3 y en ABF, y puede ser que también tenga un infarto, pues, bueno, o sea, si lo quieren pensar, qué bueno, pero no me parece porque parece más un fascículo anterior, tiene S en D2, D3 y en ABF, con un eje desviado a la izquierda, yo pensaría más en un fascículo anterior, ¿vale? Entonces, ya estoy viendo que sí tengo una repercusión hemodinámica, sí tengo crecimiento, sí tengo sobrecarga sistólica. ¿Qué estudio podría mandarle a hacer esta paciente? El eco. Ecocardiografía. Un eco. ¿Y si no tuviera dinero para el eco? Radiografía. Pues una radiografía pudiera hacerle o un ecocardiograma. Sí, una radiografía tratando de buscar si hay cardiomegalia a expensas del ventrículo izquierdo, tratando de visualizar si hay hipertensión venocapilar y tratando de buscar datos de repercusión hemodinámica sobre cavidades izquierdas de esta condición. Obviamente un eco, una radiografía no me dice si la FEBI está conservada o reducida, no me lo dice. Obligadamente debo mandarle a hacer un eco para buscar cómo está el ventrículo. Si yo les comento que el ecocardiograma me reporta
una hipertrofia ventricular izquierda con una fracción de expulsión del 80%, con una dilatación de la aurícula izquierda para un volumen de 50 mililitros y una esclerosis de la válvula aórtica que genera un gradiente de 70 milímetros de mercurio. ¿Qué piensan ustedes que tienen? Estenosis mitral. No, ¿cómo mitral? ¿De dónde salió la mitral? Tiene una estenosis aórtica, obviamente, tiene una estenosis aórtica. ¿Cuánto es el gradiente máximo que me indica una estenosis aórtica severa? Créanme que si les pregunto valvulopatía, solo serán dos, aórtica y mitral. Y entonces deben ¿Se saber... refiere al tamañito? Bueno, no sé si... No, al área del- valvular ¿no? no, al gradiente. Ustedes me ¿Cuánto es hablaron superior a que 40? Es de 50 milímetros de 40. mercurio. Superior a 40. 50 milímetros de mercurio. 50 milímetros de El mercurio. gradiente de estenosis severa es de 50 milímetros de mercurio y esta paciente que tiene 70. Entonces tiene una estenosis aórtica ¿de qué grado? Pues severo. Es una estenosis aórtica severa. El tope máximo es 50. Cuando sobrepasa el 50 ya es una estenosis aórtica severa, independientemente del área valvular. ¿Sí? Entonces, tiene un gradiente aórtico de 70, tiene una estenosis aórtica severa y también tiene una hipertrofia ventricular izquierda y una dilatación de la aurícula izquierda. Entonces, sí estamos teniendo una repercusión. La hipertrofia no puedo saber si es por la estenosis o por la hipertensión, pero la tiene. Y entonces, ¿esta paciente tiene una insuficiencia cardíaca o no? No. Tiene disnea. Está progresando hacia, pero todavía no. ¿Qué necesitas para que me digas que tiene insuficiencia cardíaca? ¿Podríamos pedirle péptidos ¿Podríamos pedir qué? natriuréticos? Péptidos Péptido natriuréticos. natriurético. Péptido natriurético sería otra condicionante, sí, sería bueno. Principalmente todos esos estudios están dirigidos a la insuficiencia cardíaca FEBI reducida. Esta paciente tiene disnea de larga evolución, no viene en un cuadro agudo que diga, hace 3 minutos empecé con disnea. Entonces, péptido natriurético te puede ser de utilidad, pero recordemos que en caso de ser una insuficiencia cardíaca es de FEBI reducida. La disnea, la hipertrofia, la estenosis aórtica, debo sospechar que tiene una FEBI con una insuficiencia cardíaca de FEBI conservada. El paciente tiene una insuficiencia de... Ese es el problema con la insuficiencia de FEBI conservada. Lo subestimamos. Ah, pero la FEBI está normal, no es insuficiencia cardíaca. Pero tiene disnea, tiene obstrucción, tiene aumento de la presión aórtica, tiene aumento, seguramente también la presión pulmonar, no les di datos de la presión pulmonar, pero estoy viendo datos, tiene sobrecarga del ventrículo izquierdo, tiene hipertrofia, tiene disnea, hay aumento de la presión pulmonar, entonces esta paciente tiene insuficiencia cardíaca de FEBI conservada, que no es tan grave como la de FEBI reducida, pero le genera disnea. Y entonces la debo manejar para esto. Aquí el detalle es que si fuera solo FEBI conservada, a lo mejor le daría un calcio antagonista, a lo mejor le daría un diurético y mejoraría. Controlaría la presión. Ese sería el objetivo si ella solo fuera hipertensa. Pero la condición grave aquí es que tiene una estenosis aórtica. Y esa estenosis aórtica que ya está causando insuficiencia cardíaca
me limita la sobrevida a 5 años en promedio. Entonces, ¿qué voy a hacer para esta estenosis aórtica? ¿Cuál es el tratamiento para la estenosis aórtica severa? Doctora, ¿podría ir a cirugía si su FEBI es alta y ya tiene síntomas y ya es severa? Pues sí, comentamos que cuando el paciente ya tiene datos de insuficiencia cardíaca o tiene angina o tiene síncope, son síntomas que van a marcar la evolución y son síntomas que nos deben indicar que ese paciente amerita un tratamiento. Y el tratamiento solo es de 2 tipos. O es quirúrgico y se pone una válvula mecánica, o es por percutáneo y se hace una TAVI. ¿Vale? Entonces, tenemos 2 posibilidades. Esta paciente tiene 70 años, depende mucho de la anatomía de la válvula, pero puede hacerse estas 2 condiciones. La condición es hacer un reemplazo valvular aórtico para reducir el remodelamiento cardíaco y tratar de controlar la presión arterial. Obviamente que para la edad que esta paciente tiene, 70 años, para la estenosis aórtica que tiene, no la vamos a llevar a 130-80. Vamos a tratar de reducir un poquito, vamos a dar dosis baja de diurético, dosis baja de ARA, para tratar de reducir progresivamente la presión. Créanme que no urge que mañana tenga 130-80. Es una persona mayor con una estenosis aórtica, la reducción de la presión debe ser lenta y progresiva, pero los fármacos de elección serían los IECAs, los ARAs y los diuréticos. IECA o ARA, pues vaya, uno u otro, ¿no? Y los diuréticos. Doctora, Sí. ¿podría repetir lo que dijo al inicio de, es que no le entendí lo de estenosis? Es que le dijo muy rápido, por favor. ¿Cuál estenosis? ¿De qué me hablas? Es que ya ve que le habíamos dicho que cuando nos preguntó que qué podía tener el paciente y una compañera dijo creo que insuficiencia o estenosis o algo así y nos dijo que por qué no y por qué sí. Ay, ¿por qué estenosis? Si es el soplo es sistólico, ubíquense en el ciclo cardíaco. Si el soplo es sistólico, ¿de qué válvula es? Primero, si yo les digo, es un soplo sistólico del foco mitral. A ver, tú me vas a decir, dice. Es un soplo sistólico en el foco mitral. ¿Cómo está la mitral durante la sístole? Ay, cerrada. Debe estar cerrada. Aquí la mitral debe estar cerrada. ¿Sí? Cuando se está contrayendo el ventrículo para sacar la sangre por la aorta. Pero si estoy teniendo un soplo sistólico en la mitral, significa que la sangre se está regresando hacia la aurícula porque esta válvula no está completamente cerrada. Entonces, ¿qué tiene? ¿Una estenosis o una insuficiencia? Insuficiencia. Una insuficiencia. Los soplos de sístole, en la válvula mitral y la tricuspidia es por insuficiencia, porque pasa lo mismo en ambas válvulas. Ahora, te digo, es un soplo sistólico aórtico. ¿Cómo está la aorta en la sístole? Abierta. Abierta. Y si a la hora de expulsar la sangre me genera un soplo, ¿por qué es? Ah, ya, por estenosis. Porque no está abriendo correctamente, ¿no? Porque debería abrir en un área de 4 centímetros y a lo mejor está abriendo en un área de 2. ¿Sí? Y ese roce de la sangre me está generando un soplo sistólico. Lo mismo pasa en la pulmonar. Si yo te digo, tiene un soplo sistólico pulmonar, ¿qué tiene? Estenosis. Tiene estenosis, igual que en la aorta. Las 2 válvulas, aórtica y pulmonar, deben estar abiertas en la sístole. Y si roza la sangre cuando sale, es porque no están abriendo correctamente. Ahora, si yo te digo, el paciente tiene un soplo diastólico en foco aórtico, ¿qué está pasando? En la diástole, ¿cómo debería estar la aorta? Cerrada. Cerrada porque se está llenando el ventrículo. Y entonces, si hay un soplo diastólico a nivel de la aorta,
es porque la sangre se está regresando. ¿Qué significa? Que no está cerrando bien. Y entonces es una insuficiencia. ¿Sale? Sí, doc, ya, gracias. Bueno, es cuestión de que se aprendan el ciclo cardíaco, nomás eso. Nomás eso. Bueno, esta es una mujer de 45 años que no tiene antecedentes, nada, sana, y tiene palpitaciones. No se conoce crónico degenerativo si ella no recuerda ningún antecedente de relevancia en general, ¿no? Para enfermedades crónico-degenerativas. Ella, entonces, al buscar causas de palpitaciones, díganme ustedes, causas de palpitaciones en una mujer de 45 años. 3 causas nada más, ya, para que no nos detengamos. Causas de palpitaciones. ¿Una FA puede ser? Pues una FA, ¿qué otra cosa? Estrés psicosocial o que tome café o algo así. Ingesta de cafeína, estrés, desvelos. ¿Qué otra cosa? ¿El consumo de algún fármaco? Fármacos, como pueden ser salbutamol, teofilina, principalmente esos son simpático-miméticos, puede generar palpitaciones. Un hipertiroidismo puede generar palpitaciones. Una disautonomía con hipotensión puede generar palpitaciones. A los 45 años, pues, ¿qué puede generar? Es más, hasta un climaterio, tiene 45 años, pero hay mujeres que a los 45 tienen un climaterio. El climaterio puede generar palpitaciones, ¿no? Entonces, hay muchas causas de palpitaciones y no todas son intrínsecas al corazón. Entonces, pero bueno, ella viene con el médico porque tiene palpitaciones. Pero entonces, al buscar causas de palpitaciones, yo le pregunto si ingiere café, si se desvela, si está bajando de peso, si tiene temblor de manos, si está menstruando, si... Ella solo refiere que ha notado disnea a medianos esfuerzos, ¿sale? Cuando ella camina más de 3, 4 cuadras, cuando camina más de 3 cuadras, entonces empieza con el que le falta el aire y empieza a percibir palpitaciones, hasta por 40 minutos tiene las palpitaciones, y entonces se descansa y las palpitaciones desaparecen, y le aparecen con frecuencia entre 2 y 3 veces por semana. Pero está muy relacionado a la actividad física, ¿sale? Cuando ella realiza una actividad física moderada. Y en la exploración física tiene una presión de 120/70 y un índice de masa corporal de 26. Los ruidos cardíacos son arrítmicos y tiene un soplo sistólico mitral y tricuspidio, intensidad 2/6, ingurgitación yugular de 2 centímetros sobre la horquilla esternal y no hay edemas. Entonces Giselle tiene un soplo sistólico mitral y tricuspidio. ¿Qué tiene? Tiene... Ay, Dios. En las cistas tienen que estar cerradas y tiene un soplo. Entonces están abiertas. Tiene insuficiencia. Tiene una insuficiencia mitral y tricuspidia. ¿Sale? Tiene un soplo de insuficiencia mitral y tricuspidia. Entonces, primera pregunta, ¿cuántos factores de riesgo tiene esta paciente? ¿Cuántos factores de riesgo tiene? Ninguno. Uno. Pues nada más el sobrepeso, ¿no? Tiene un índice de masa corporal de 26. Tiene sobrepeso, no obesidad, pero bueno, es el único factor de riesgo que tiene. Tiene una presión de 120/70, no es hipertensa. ¿Qué riesgo cardiovascular tendría? Bajo. Bajo. Un riesgo cardiovascular total bajo. Entonces es una condición que no es de tipo de cardiopatía isquémica, infarto, angina, no va por ahí, para empezar. 2, tiene palpitaciones a los esfuerzos, pero tiene ruidos cardíacos arrítmicos. ¿Cuál pudiera ser la causa? Ahí está el electro. Ya nada más díganme que tienes electro.
Una FA tiene RR irregulares. Exactamente, disociación no vemos ondas P, pero tiene una distancia de R a R muy variable. Eso es algo característico. El paciente tiene ruidos cardíacos arrítmicos completamente y al ver el electro, la R a R es diferente, es muy variable y tenemos ondas de contracción auricular que no conducen al ventrículo. Esto no es interferencia, eso es la contracción auricular. ¿Sí? Contracción auricular ineficaz. Esto es una fibrilación auricular. Y por la frecuencia que está manejando, puedo decirles que son 140 latidos por minuto. Es una FA rápida. Respuesta ventricular rápida. ¿Sale? ¿Por qué le da dolor cuando camina? Dice que cuando camina 3 cuadras, le dan las taquicardias, le falta el aire y le aprieta el pecho. ¿Por qué? Ay, perdón, ¿sí le aprieta el pecho o no le aprieta? Pues otra. Ajá, le condiciona opresión retroesternal. ¿Por qué le aprieta el pecho si no es isquémica? Pues vaya, ya vimos que su riesgo cardiovascular total es muy bajo, pero ¿por qué tiene opresión retroesternal? Las frecuencias cardíacas altas también generan angina, no por aterosclerosis, sino por baja perfusión. En diástole deberían estar perfundiendo las coronarias, y mientras más rápida la frecuencia cardíaca, menos relajación hay, menos perfusión coronaria. Entonces, esta paciente puede ser angina, sí, angina hemodinámica por frecuencias cardíacas altas, no por aterosclerosis. ¿Sí? Entonces, una persona, siempre una paciente, alguna persona con frecuencias cardíacas altas que tiene dolor en el pecho, no piensen que es por infarto o por aterosclerosis, piensen que es por hipoperfusión y entonces lo que debemos controlar es la frecuencia cardíaca. Entonces ya tenemos esta mujercita, 46 años, solamente tiene sobrepeso, tiene palpitaciones y tiene en el electro una fibrilación auricular y en la clínica tiene soplo de insuficiencia mitral y tricuspidia. ¿Cuál es la principal causa? ¿O cuáles serían causas? Bueno, les voy a preguntar la principal. ¿Cuáles serían las causas de una insuficiencia mitral? En esta edad. Repito, ¿Endocarditis? La valvulopatía tiene dos causas, degenerativa y reumática. Reumática. La degenerativa es en los adultos mayores, más de 60 años. Entonces, en un paciente joven que tiene una lesión en la válvula mitral, debemos pensar en fiebre reumática. Y esa fiebre reumática, puede ser que la fiebre reumática genere la mera insuficiencia mitral, o pudo ser que al inicio tenía una estenosis que se infectó con una endocarditis y condicionó una insuficiencia. Acuérdense que la endocarditis no afecta a la población en general. ¿Sale? Ella debió haber tenido una lesión. Si yo pienso en endocarditis, ella debió haber tenido una lesión inicial en la válvula. Y regreso al origen. Es muy probablemente que esta paciente tenga cardiopatía reumática por la edad que tiene. No tiene otros factores de riesgo. Tiene 46 años y tiene una insuficiencia mitral. ¿Cómo va a estar? Si tiene una insuficiencia mitral, ¿cuál de las dos cavidades se va a afectar? ¿Aurícula o ventrículo? Aurícula. Aurícula, porque vamos a estar sobrecargando de volumen y de presión esa cavidad. Esa cavidad que debe de estar cerrada y hermética a la hora de la sístole, pues ahora tiene un volumen y una presión más alta porque el ventrículo está expulsando sangre hacia la aurícula y entonces la aurícula empieza a dilatarse. Y al dilatarse la aurícula vienen las taquiarritmias, la fibrilación auricular. Y en forma retrógrada también va a aumentar la presión pulmonar y va a afectar cavidades derechas y va a generar dilatación del ventrículo y de la aurícula derecha y va a generar una insuficiencia mitral. Entonces, para que todo esto pase, deben haber pasado años con esta enfermedad, que quizás la paciente no se había percatado.
pero esto no es, si ya tiene un soplo sistólico y tricuspidio, mitral y tricuspidio, me habla de una afección ya retrógrada. No son dos válvulas separadas, o sea, dos patologías separadas, es la misma patología. La insuficiencia mitral en forma retrógrada generó la insuficiencia tricuspidia, ¿sí? ¿Qué tratamiento le vamos a dar a esta paciente si consideramos que la insuficiencia mitral, vamos, le tienen que hacer un eco, ¿no? Es lo único que me va a decir cómo está esta válvula. Y el eco les reporta que tiene una insuficiencia mitral moderada, con dilatación de la aurícula, con una presión pulmonar de 40 milímetros de mercurio y dilatación de las cavidades derechas. ¿Cuál sería el tratamiento inicial farmacológico ideal en este caso? No se dan beta bloqueadores y anticoagulantes. Está en efecto, pues le pueden dar digital. La verdad es que la digital en la FA idealmente utilizamos digital. Los beta bloqueadores los utilizamos si hay posibilidades de revertir la FA, pero bueno, pueden ser esos dos, o beta bloqueadores o digital para controlar la frecuencia cardíaca. Le tienen que dar anticoagulantes porque está en FA y el riesgo cardioembólico es muy alto. ¿Pero qué tipo de anticoagulante? Si yo les digo que solamente tiene insuficiencia mitral, ¿qué tipo de anticoagulante Los le van a dar? nuevos. Tienen dos opciones, inhibidores de vitamina K Los o nuevos. nuevos anticoagulantes orales. Nuevos. Y si esta paciente tuviera doble lesión mitral porque tiene una estenosis y una insuficiencia Los moderada, antagonistas de ambas vitamina moderadas, K. tenemos que usar antagonistas de vitamina K porque la estenosis mitral y las válvulas, ¿vale? Entonces, si esta paciente tiene solo insuficiencia, pueden darle nuevos anticoagulantes orales. Entonces, vamos a darle digitálico o beta bloqueador para control de la frecuencia, le vamos a dar un anticoagulante y, ¿qué otra cosa le vendría bien? Si tiene aumento de la presión pulmonar y tiene disnea, Preparar la válvula. Diuréticos. un diurético para reducir el volumen y la presión intracardíaca, ¿sí? Entonces, en este caso, un diurético inhibidor de mineralocorticoides sería lo ideal, ¿sí? También le ayuda a la remodelación cardíaca. Eso sería el tratamiento inicial, control de la frecuencia, anticoagulación y reducción del volumen y de la presión intracardíaca. Y al final de cuentas, esta válvula mitral se va a tener que sustituir, pero eso lo voy a definir en el grado moderado. Pues no hay urgencia por hacer el cambio. Acuérdense que la insuficiencia mitral es una patología de evolución muy lenta y esta mujer tiene 45 años. Si yo le mando cambiar su válvula ahorita, la válvula tiene máximo 15 años de vida promedio y entonces significa que a lo mejor a los 60 la van a tener que volver a operar y una segunda cirugía puede ser más riesgosa. Entonces, lo ideal es mantener el tratamiento sintomático y retrasar la enfermedad, ¿sí? Estarla vigilando constantemente, que no esté haciendo falla cardíaca, que su frecuencia cardíaca esté controlada, y vigilar con eco cada año, cada 2 años, cómo está evolucionando. Retrasar lo más que se pueda el cambio valvular mitral, ¿sí? Al final de cuentas será una prótesis por el momento. No sé, a lo mejor en unos 5 años ya tengo otra posibilidad, pero por el momento sería un cambio valvular mitral protésico. Mecánico, perdón. Bueno. Siguiente caso. Es una mujer de 68 años con hipertensión. Tiene disnea a medianos esfuerzos y la misma condición. Cuando ella camina, le dan palpitaciones y le oprime el pecho. Tiene disnea, palpitaciones y dolor precordial a medianos esfuerzos. Niega otros antecedentes. Ya al estar interrogando, comenta que ella tiene un soplo desde el nacimiento
pero pues que nunca, sus papás nunca la llevaron a seguimientos con el cardiólogo, ¿no? Se lo dijo el pediatra, pero pues siempre lo ha tenido. Y una presión de 120/80, un índice de masa corporal de 24, tiene atrofia de los músculos maceteros, tiene ruidos cardíacos rítmicos, desdoblamiento fijo del segundo ruido y un soplo sistólico en foco tricuspidio, 2 de 4, una ingurgitación yugular de 5 centímetros sobre horquilla esternal, un edema, godetos cruces en tobillos, y bueno, hasta aquí en la clínica, ¿cuántos factores de riesgo tiene esta paciente? 2. 2. Mujer 2. hipertensa. Mujer hipertensa. Mujer de 68 años, pues a eso me refiero, ¿no? Mujer de 68 años e hipertensa. Son 2 factores de riesgo únicamente. Y su presión está bien controlada, entonces su riesgo cardiovascular es moderado bajo. Ella viene por disnea. Y en la exploración física tenemos desdoblamiento fijo del segundo ruido. Tenemos un soplo sistólico tricuspidio. Tenemos edema e ingurgitación yugular. ¿Qué tiene? Podría ser una comunicación interauricular porque esta viejita tenía un soplo de nacimiento y tiene un desdoblamiento fijo del segundo ruido. Ajá, igual yo. El desdoblamiento fijo del segundo ruido es como el dato patognomónico de la comunicación interauricular. 1, es una cardiopatía congénita, probablemente, tiene desde el nacimiento un soplo y le está generando síntomas a los 68 años. Y no es por hipertensión, porque la paciente está bien controlada de la presión alta, no es que tenga remodelación cardíaca, y bueno, habría que ver el electro, ¿no? Puede ser. Ustedes me pueden decir, sabe que a lo mejor está haciendo remodelamiento cardíaco y por eso tiene disnea, palpitaciones y le aprieta el pecho. Pudiera ser que esté pasando algo similar a la otra paciente, que pueda estar con remodelación cardíaca y tenga fibrilaciones auriculares, paroxísticas y que eso esté generando síntomas, también puede ser. Pero entonces las 2 posibilidades es que sea un remodelamiento cardíaco por hipertensión o bien que tenga una cardiopatía congénita acianógena, porque no tiene cianosis, del adulto. Y entonces el electro que Bloqueo tiene. de rama derecha. ¿Por qué? Me dices que es un bloqueo de rama. Por las empastadas que se ven ahí en B1, B2, B3. ¿Qué está empastado? R. R's. Tiene ondas RS, no está empastada, ¿eh? Tiene RSR' en B1 y tiene Rs empastadas en B2, ¿sí? Pero aquí en B1 tiene RSR' con test negativas y en B2 tenemos Rs empastadas. ¿Qué otra cosa tiene aparte del bloqueo de rama derecha? ¿Qué otra cosita singular tiene? Crecimiento de cavidad derecha, del ventrículo derecho. Tiene crecimiento ventricular derecho. Tiene crecimiento ventricular derecho. ¿Tendrá crecimiento auricular derecho? Sí, porque Sí, la P también. se ve alta. Tenemos una onda P bastante alta, ¿vale? Tenemos datos de crecimiento auricular, datos de crecimiento ventricular derecho, tenemos un bloqueo de rama derecha y tenemos estos latidos que se adelantan a los de base, ¿qué son? Extrasístole ventricular. Tenemos extrasístoles ventriculares, son ventriculares porque el QRS es ancho, a pesar de que este tiene un bloqueo de rama, este QRS es mucho más ancho y no alcanzamos a ver una onda P aparentemente, ¿no? Entonces tenemos un bloqueo de rama derecha con crecimiento auricular y ventricular derecho y extrasístoles ventriculares que caen muy cerca de la onda T, caen muy cerca. O sea, aguas, puede ser algo relevante. Que esto nos puede hablar de hipoxia, ¿no? Causas de extrasistolia ventricular, no es isquémica, porque no es angina, pero la hipoxia sí me puede generar estas extrasístoles o
descarga adrenérgica, que esté consumiendo cafeína y cosas de esas, me pueden generar extrasístoles ventriculares frecuentes. Entonces recapitulo, tengo una paciente de 68 años, hipertensa, con un soplo del nacimiento y un soplo sistólico tricuspidio. Giselle, ¿qué fue el soplo sistólico tricuspidio? ¿Qué fue? Tricuspidio. No, pues insuficiencia o estenosis. ¡Ah! No, pues sí, ¿de qué es el soplo tricuspidio? Pues sí, estoy de acuerdo. Ay, perdón. Otra vez. No lo El entendí. soplo sistólico tricuspidio, ¿qué te está indicando? Estenosis. Insuficiencia. Una insuficiencia tricuspidia. Tiene una insuficiencia tricuspidia. Y el electro te marca crecimiento de cavidades derechas. ¿Por qué es el soplo tricuspidio entonces? ¿Qué me está condicionando el soplo tricuspidio? La CIA. ¿Suena la tricuspide? Entonces, ¿qué tú? ¿Por qué tiene un soplo sistólico tricuspidio? Pues ahí lo están viendo ustedes. Tiene crecimiento auricular, tiene crecimiento ventricular. ¿Qué va a pasar con la cavidad derecha? Pues se va a dilatar. Al dilatarse, se dilata el anillo y genera un soplo sistólico tricuspidio. Por eso tiene. ¿Pero por qué se dilató la cavidad derecha? ¿Por qué se dilataron la aurícula y el ventrículo? ¿Porque va regurgitando la sangre? No, primero aquí la tricúspide, la insuficiencia tricuspidia no generó la dilatación de las cavidades derechas, al contrario, la dilatación de las cavidades derechas generó la insuficiencia tricuspidia. ¿Pero por qué se dilataron las cavidades derechas? Por la comunicación que tenía desde el principio. Por la comunicación interauricular que está generando una sobrecarga de volumen y de presión a las cavidades derechas, aurícula, y en una forma secundaria al ventrículo, ¿sí? Acuérdense, en la comunicación interauricular el volumen va a pasar del lado izquierdo al derecho, se va a sobrecargar la cavidad derecha, la aurícula derecha, y esa sobrecarga de la aurícula va a ser soportada por el ventrículo y hacia las pulmonares, ¿no? Entonces, es muy probable que esta paciente tenga una comunicación interauricular, todavía con un flujo de izquierda a derecha, todavía no tiene cianosis. Cuando los flujos, las presiones se igualen e inclusive la pulmonar sea más alta que la presión en la aorta, entonces se va a invertir el cortocircuito y se hará de derecha a izquierda. Y va a venir una condición que es el síndrome de Eisenmenger. ¿Sale? Se va a dar un cortocircuito de derecha a izquierda y ese síndrome de Eisenmenger me va a generar ahora un aumento de la presión pulmonar. Bueno, esa consecuencia del aumento de la presión pulmonar y me va a generar ahora cianosis periférica, ¿sí? Y un cortocircuito de derecha a izquierda. Y vendrán los cambios de dedos en palillo de tambor, cianosis, caquexia. Ya de hecho la paciente tiene caquexia, ya tiene pérdida de músculos maceteros, tiene un índice de masa de 24. Esos son signos y tiene falla cardíaca derecha, tiene edema, tiene ingurgitación, probablemente tenga hepatomegalia. Esos signos los llamamos signos de tricuspidización. O sea, la tricúspide ya se está dañando o es un daño crónico y está generando una falla cardíaca derecha crónica, ¿sí? Entonces, esta paciente ya tiene datos de cuspidización porque tiene probablemente pérdida de peso o es delgada, pues, y eso me habla de probablemente la falla cardíaca derecha es crónica. Factores de riesgo cardiovascular, quedamos que es mujer de 68 años y que es hipertensa únicamente. El electro que tiene crecimiento auricular derecho, tiene crecimiento ventricular derecho, tiene un bloqueo de rama derecha y tiene extrasístoles ventriculares. Las causas, el soplo tricuspidio es por una insuficiencia, ¿sí? Una insuficiencia tricuspidia.
pero por dilatación del anillo, por dilatación de las cavidades derechas y por la comunicación interauricular, que es la cardiopatía congénita más frecuente del adulto y que genera como algo patognomónico un desdoblamiento fijo del segundo ruido asociado a un soplo sistólico tricuspidio y un bloqueo de rama derecha. Esas tres condiciones son patognomónicas de CIA, ¿sí? ¿Qué esperas? ¿Qué solicitaría? Pues el diagnóstico en estos estudios es el ecocardiograma. ¿Qué espero encontrar? Una comunicación interauricular. ¿Cuál es el tipo de comunicación interauricular más frecuente? Tenemos comunicación interauricular del ostium primum, del ostium secundum, del seno venoso. El ostium secundum. Y es el que se trata, solo se puede tratar. Ese es el único que se puede tratar por transcatéter. Exactamente, el ostium secundum es la forma más frecuente de comunicación interauricular y por su ubicación cerca del foramen oval permite que haya un borde superior e inferior y laterales para poder adosar un dispositivo que se puede meter de manera percutánea. Sí, el ostium secundum es el único tipo de CIA que se puede tratar con un dispositivo percutáneo, ¿sí? Dependiendo del tamaño también, depende del tamaño de la comunicación. Pero bueno, si no fuera con un dispositivo y la paciente todavía no tiene una presión pulmonar alta, entonces habría que considerar el cierre del defecto y puede ser, si no es con el dispositivo, con un parche, ¿vale? Quirúrgico. ¿Qué tratamiento? Antes de llegar a la cirugía, porque si se opera no se va a operar mañana. ¿Qué tratamiento le voy a dar en este momento? Que tiene disnea, que tiene palpitaciones, que tiene opresión. ¿Qué le voy a dar? Dependiendo de, por ejemplo, en el eco, si sale la presión pulmonar elevada, ¿se le podría dar un diurético? Pues yo creo que sí tiene una presión pulmonar elevada. Esa opresión que llega a sentir al esfuerzo también te habla de hipertensión pulmonar. Tiene crecimiento de cavidades derechas, tiene insuficiencia tricuspidea. Aún sin eco, esta paciente tiene sobrecarga de volumen y de presión en las cavidades derechas. ¿Qué hay que darle? Diurético. Diurético. Hay que reducir el volumen circulante. Hay que darle diurético, principalmente. Y si tiene palpitaciones, pues le puedo dar una dosis baja de beta bloqueador. De beta bloqueador. ¿Sí? Para reducir su frecuencia cardíaca. Puede ser que está haciendo paroxismos de fibrilación auricular. Puede ser, ¿no? Debo darle también por lo menos un antiagregante porque esta paciente tiene dilatación de cavidades derechas. Debo darle un antiagregante por lo menos, porque no tengo la evidencia de un FA como para anticoagularla, pero es posible que la esté haciendo. Entonces, sí vale la pena que estos pacientes que tienen dilataciones de cavidades, pues se les dé un antiagregante, se les reduzca el volumen circulante con un diurético, dieta baja en sal, dieta baja en líquidos, hay que restringirle líquidos y controlar frecuencia cardíaca si es que estuviera con muchas palpitaciones, beta bloqueador, ¿sí? Pronóstico, si la paciente tiene hipertensión pulmonar pero no es severa, se puede operar y el pronóstico es muy bueno. Es la cardiopatía más frecuente del adulto que tiene un buen pronóstico. Aún a 68 años de edad se puede operar de una CIA, aún, ¿sí? Pero si la presión pulmonar ya es muy alta y hay inversión del cortocircuito, habría que hacer estudios de reto de presiones para ver si es posible operarla, ¿no? Y eso significaría meterla a un cateterismo, ponerle oxígeno y medir presiones en las cavidades derechas. Pero bueno, el pronóstico, en este caso, que todavía no tenemos datos de cianosis, puede ser bueno para ella. Se puede curar aún. Chicos, ya, se acabó mi curso.